Muchas cosas para charlar en fonoaudiología, por eso que está Alicia Maggi con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ella es especialista en fonoaudiología. Un gusto tenerte como siempre. Y a mí, un gusto de que me invites. Bueno. Alicia, yo dejé pendiente el programa pasado decir en esa caja de resonancia que va desde nuestra nariz, pasando por el estómago, la utilización de los músculos accesorios se le llama más en pediatría cuando un chico tiene una dificultad respiratoria y para poder respirar utiliza todos los músculos y comprime y descomprime el abdomen. Muchos creen que la voz sale a partir de una cuestión nasal cuando no es justamente eso lo que tienen que utilizar. Claro, está bien. Muchas veces se piensa eso y muchas veces se piensa que el aire se lo lleva al estómago. Entonces dicen, hay que llevar el aire al estómago. En realidad, lo que pasa es que hay que llevar el aire hasta la base del pulmón. Es decir, que tiene que entrar por nariz, preferiblemente por nariz cuando somos profesionales de la voz, y no por boca, por la función de la nariz que lo purifica, lo caldea y lo humedece al aire. Ese aire va a pasar por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y va a llegar a los pulmones. Y si llega bien hasta la base del pulmón, uno aplasta los pulmones que tienen esta forma, la base, hace esto y se aumentan los diámetros anteros, posteriores y laterales de todo lo que es la cintura. O sea, un poquito más arriba de la cintura, a la altura del ombligo. Ahí está la zona de lo que es del músculo del diafragma, que tiene esta forma, los pulmones lo aplanan por la cantidad de aire que llevaste a la base. Entonces decimos, ese es el tipo respiratorio que hay que lograr y ese es el tipo respiratorio que traemos al nacer. Porque si uno mira a un bebé, vemos que la pancita se eleva y se baja. Y me gustaría mucho que prueben todos en su casa, en el momento que se van a relajar y a dormir. No piensen cómo respiren ni a dónde llevan el aire, que se van a dar cuenta que uno lo lleva abajo al aire. Y que si ponemos una mano a la altura de acá y otra acá, vamos a ver que solamente levantamos la parte de abajo. Claro. Es decir, que la natural es la respiración que nosotros tenemos como profesionales de la voz que aprender a usarla, pero en la vida diaria, porque se ha perdido ese uso de voz, de aire. Ahora, es como vos decís, el aire el que va a hacer vibrar las cuerdas. No va a llegar también a la nariz, pero previamente hace vibrar las cuerdas y al vibrar las cuerdas, como vos decías, tensa, afloja de acuerdo a esa tensión, va a dar los distintos tonos. Más tensos, más agudos, menos tensos, más graves. Pues es que hay algo que siempre charlamos y te voy a agregar una cosa más que nunca se tiene en cuenta, que los que estamos en los medios nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, después de 35 años de medios de difusión, yo nunca me acostumbré, salvo el tener que dialogar con una persona que no esté a mi lado, la utilización de los auriculares. Pero ¿cuánto tiene relación en esta sensación de que uno cree que a veces no da con la voz y busca soluciones alternativas a cambio de respiración y demás, cuando en realidad es el oído? Es que no nos escuchamos bien. El oído, o sea, cuando recién hablábamos decíamos que el tono de voz va a depender de la fuerza del aire, pero también que hace que se estiren o se aflojen, pero es también por la inervación de un nervio que se llama recurrente. No lo compliquemos tanto. El nervio hace que se estire o se afloja más la presión de aire. Porque en alguna ocasión también dijimos que nosotros somos instrumentos de aire y de cuerda. Claro. La cuerda por su cuenta vibra por la inervación del nervio recurrente. Es decir, que si hay alguna lesión en el nervio que se corta en un acto quirúrgico, por ejemplo, queda paralizada la cuerda, por más aire que tengas. Es decir, que es mixto. Pero a su vez hay una relación directa por el reflejo cócleo-recurrencial. El sonido entra por la cóclea y eso hace estimular el nervio recurrente. Al estimular el nervio recurrente, yo hago, al escuchar, imito ese tono. Claro. Por eso los cantantes se preparan escuchando los sonidos. Al escuchar el sonido, entonces yo lo escucho y lo imito. Por eso se dice que el cantante
es consciente de esa preparación de la técnica vocal, cosa que no nos pasa a nosotros. Claro. Porque al hablar no nos estamos preparando conscientemente, sino que hablamos inconscientemente, porque hay es muy difícil a lo mejor explicarlo, pero decimos, la voz cantada tiene control de corteza cerebral, en cambio la voz hablada de encefálica. Claro. Entonces, ese aire llegó acá, se sonorizó acá y llega a las cavidades de resonancia. Entonces, cuando está vibrando todo por acá, más el oído, nos ponemos los auriculares y sentimos como mejor nuestra voz, porque sentimos de la misma forma que hacen esto Sí, o así. los cantantes o los locutores para encontrar su sonido. Pero en realidad, cuando uno enseña la técnica, yo trato de que no usen. No, claro. Porque quiero que se acostumbren a hablar naturalmente proyectando, saber hacer la diferencia. Esto es proyección y esto no es proyección de la voz. Queda claro. Una de las cosas que en otros programas lo hemos charlado el año pasado y que voy a tratar de traerlo el próximo que estemos juntos, Alicia, es justamente, muchas veces me dicen, mira qué voz que tiene esa persona. Y yo digo, porque le está engolando. Hacele hablar un texto largo y se va a quedar sin aire y va a cambiar totalmente el tono de la voz. La pregunta entonces, en consecuencia, ¿puedo con educación cambiar el tono de mi voz permanente? ¿El próximo programa me lo decís? ¿Cómo no? Es mucha pregunta que ha tenido la gente. La pausa, ya venimos.